Y ya estamos con el consentido de la Casa de Gente Regia, el doctor Alberto Villarreal. ¿Cuántos años de colaborar con nosotros? Muchísimos, pero muchísimos. 14 en marzo. 14 años. En marzo, 14 y corriendo. Y siempre temas interesantes para la mujer. Gracias. Y hoy uno que yo creo que a jóvenes, adultos y a todos nos preocupa, la pastilla de emergencia. Así ¿Es la misma el día siguiente? Exactamente. Es la misma. La que le llaman la pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia. Es importante, fíjate, que qué bueno que tomamos este tema, no lo habíamos tocado, qué bueno que tocamos este tema porque es bien importante notificar que sí salió al mercado, sí es bastante efectiva, pero como su nombre lo indica, es una pastilla que se debe utilizar solamente en casos de emergencia. ¿Cuáles casos de emergencia? Pues aquella paciente que no se está cuidando, que probablemente no lleva una vida sexual muy activa, es decir, es esporádica cada mes o cada 2 semanas, etcétera, y de repente se da cuenta que en el momento en que tuvo relaciones, al hacer cuentas, está muy cercano a la fecha de su ovulación. Es decir, existe ese riesgo, aunque sea pequeño Claro. o mucho, como sea, existe un pequeño riesgo de quedar embarazada y no desea ese embarazo, no desea quedar embarazada. Entonces, para eso es que esta pastilla se ideó, ¿no? No es que sea un método anticonceptivo como tal que se deba de utilizar mes con mes. No es un método anticonceptivo con una eficacia muy elevada. Tiene su margen de error. Entonces, esto es exclusivamente para aquella paciente, como insisto, que no lleva una vida sexual muy activa, que en ese momento se está dando cuenta que la relación que tuvo sin protección fue muy cercana a la fecha de su ovulación, y para eso es. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tienes desde 24 hasta 48 horas, cuando mucho, para poderla tomar después de la relación que se tuvo. Es una dosis alta de un anticonceptivo que lo que hace es, en ese momento, si es que no ha ovulado, tratar de evitar la ovulación en ese momento, hacer el moco cervical un poquito más seco, más espeso, para que los espermatozoides no pasen, etcétera. Y obviamente pues tratar de evitar el embarazo. ¿Hay algún efecto secundario en la mujer? Porque bueno, si un método anticonceptivo, algunos se pueden hacer, a lo mejor subir de peso, a lo mejor andar más sensible, etcétera, Claro. etcétera. Esta pastilla, si la usaran como algo muy común, como método anticonceptivo, Claro. ¿tiene efectos secundarios? De hecho, por supuesto. De hecho, al momento, aunque la utilizaras por una sola vez, como es una dosis un poquito más elevada o más alta, puede haber un poquito de dolor de cabeza, un poquito de dolor de pecho. Y lo que sí generalmente sucede o generalmente ocurre es irregularidad en la menstruación. Como estamos dando una dosis muy alta de hormona, altera un poquito el ciclo hormonal normal y empieza a ver, o se adelanta la regla, o cuando esperabas, tú esperabas la regla a lo mejor para dentro de 2 semanas y sucede que te baja la semana de habértela tomado, o a los 3, 4 días, o empieza a haber un retraso aunque no haya embarazo. Y además, obviamente, pues la eficacia no es la misma que una píldora de que se toma a los 21 días, ¿no? Claro. La eficacia no es del 98, 99%, a lo mejor es de un 92 o de un 91, o sea, es un poquito mayor el margen de error. Ha habido muchas pacientes que aunque toman la pastilla del día siguiente quedan embarazadas. Y bueno, no es lo común, pero sí ha habido. Y lo que sí es más común, eso es bastante frecuente, es el trastorno de menstrual que esto ocasiona. Claro. Es decir, tú te tomas la pastilla y como es una dosis alta, ya si eras muy regular en tus ciclos, de repente o se te adelanta ese mes y tenemos que hacer algo, ¿no? Y Tenemos que entonces hacer ya algo va a ser más difícil tener otros métodos anticonceptivos. Exacto, ahí viene ya el otro problema, de que ya se te adelantó, ya no sabes realmente cuál es tu ciclo, cuál es tu día de ovulación, y ya no sabes si contarlo, cómo contarlo, qué hacer. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es regularizar de nuevo, dar otro método. Si ya vas a empezar una vida sexual un poquito más activa, lo ideal es tener un método más eficaz o más seguido. Que al igual tienes que ir con el ginecólogo, Por supuesto. porque no te lo puede recomendar la amiga, la vecina, cada persona es diferente y para eso está el doctor. Hay muchísimos métodos, hay píldoras, muchísimas dosis, de dosis baja, dosis mediana, dosis alta, depende mucho de tu complexión, de los antecedentes personales, de los antecedentes familiares. Claro. Hay parches, hay inyecciones, hay anillos intravaginales, hay, bueno, un sinnúmero de anticonceptivos que se pueden utilizar, y para cada paciente en particular hay que buscar cuál es el mejor. Exacto. Pero lo que quiero que sí quede bien claro y que se les quede bien grabadito es que la píldora del día siguiente y la de emergencia solamente es de emergencia. No se puede utilizar así como que tuve relaciones, hoy me la tomo y ya. No, porque Pues yo creo que se le conocía como la pastilla del día siguiente y yo creo que no era el nombre, es la de emergencia, o sea, es emergencia para que te quede claro que no es un método común para usar. Que es exclusivamente cuando tienes ese riesgo, por alguna razón en la que tuviste tu intimidad muy cercano al día de la ovulación, que no habías estado teniendo ningún tipo de protección, que en el momento de la relación no tuviste protección y que no deseas un embarazo. Ahí se puede utilizar sin problema alguno. Y obviamente sí, lo ideal también siempre es notificarlo a su ginecólogo, decir lo que están tomando para saber lo que esperamos ver en las siguientes semanas, ¿no?